Continuamos con esta gran entrevista con el profesor Eduardo Fentanes. Profe, nos platicabas acerca de este gran maravilloso paso, ¿no? Con el análisis y nos decías muy bien textualmente acerca de que había sido tu máster, tu doctorado estando en el Mundial en la selección, ¿no? Pero ¿cómo fue también esta parte de decidirte ir a la liga de ascenso después de estar en un Mundial, ahora en otra función, pero ¿cómo te decidiste? Sí, bueno, a ver, la claridad de saber que era necesario trabajar en cancha, empezar a trabajar directamente en cancha como parte ya oficial de un cuerpo técnico, eso era mi objetivo. Entonces no importaba si iba a ser en tercera, en segunda o en primera A, que se llamaba en ese momento, ¿no? Entonces, ya con los años de relación con Nacho Palou, que justo le dan este proyecto, me hace la invitación y pues no, pues ni lo pensé, ¿no? O sea, fue un sí automático, entonces bajándome del avión del Mundial, pues fue trasladarse a Morelia por segunda vez, porque ya había estado en esta corta etapa de Sergio Bueno, digamos, ¿no? Donde no logré quedarme. Entonces era volver a Morelia y ahí arrancar ya lo que es directamente el trabajo en cancha como cuerpo técnico. Digamos que estos primeros años, desde donde te cuento, hasta el Mundial, que hablo de 1994, fue la referencia que te puse en el quinto de prepa, al Mundial son 12 años de darle forma, de formarse, de aprender, de picar piedra, de meterse al medio, ¿no? Es un poco el camino formativo, digamos, y ya a partir de esta experiencia en cancha con Nacho Palou, pues iniciaría lo que es ya el aporte o el poner en práctica todos esos conocimientos acumulados con los distintos entrenadores con los que ya hasta ese momento había trabajado, sin saber pues todavía lo que me faltaba por recorrer, ¿no? Porque vendrían todavía muchas cosas más, pero ya directamente en cancha como parte de un cuerpo técnico. Correcto, profe, ¿no? Y también lo mencionas bien, ¿no? Como es parte de licenciatura, maestría, doctorado y Sí, postdoctorado después prácticamente de 12 años. sí, que esa es una parte importante porque mi generación todavía, digamos, crecimos muy con el concepto y la claridad de picar piedra, de tenerse que ganarte las cosas, que probablemente iba a llevar tiempo. Por ahí a lo mejor hoy todo es mucho más rápido, ¿no? La ambición de querer lograr las metas y todo esto es mucho más vertiginoso todo. Y bueno, en ese momento, pues te digo, sin ningún problema, al contrario, con mucha alegría y con mucho gusto, dar ya ese primer paso en ser un cuerpo técnico ya de una división, pues relevante, digamos, ¿no? Porque había sido auxiliar técnico en tercera división, pero ya esto era un proyecto importante, perteneciente a un club importante, como lo era el Club Atlético Morelia, ¿no? Con su filial, en este caso, muy parecido a lo que ahora quieren hacer. Era una época donde la división de ascenso estaba dividido en dos grupos, había equipos filiales, había equipos que podían ascender, ¿no? Pareciera que le están dando vuelta a esa parte sin recordar que eso ya se hizo y que en algún momento se quitó. Era un equipo de jóvenes, eran los jóvenes formados en Morelia, con dos extranjeros podías competir nada más y era básicamente esa intención, ¿no? Ese proyecto pues no terminó cuajando, duró poco y al finalizar esa estancia en Morelia, que fue por ahí de septiembre, tal vez, o sea, fueron 3 meses, 4 meses de trabajo, incluida la pretemporada, yo me regreso a vivir a Puebla, que ya era mi base, y ahí reconecto con Chelis, que él estaba dirigiendo al Puebla, que tenía un año y poquito de haber descendido, el Puebla, ya lo había dirigido el Mortero Aravena, habían sido campeones en diciembre, perdieron la final de ascenso con Querétaro, que los golea, y ahí le dan el equipo a Chelis, y cuando yo llego a Puebla, después de salir de Morelia, él empieza a jugar contra los que eran de mi grupo. Entonces yo tenía información de los rivales que él iba a empezar a enfrentar, y ahí empieza nuestra relación laboral, pues le empiezo a hacer yo un reporte de esos rivales a los que él va a enfrentar, y él termina saliendo campeón de ese torneo, gana la final contra Salamanca de Ricardo Rayas, gana la final allá en Salamanca y sale campeón de ese torneo. Al final del torneo, yo le pido el chance de que me ayude a conseguir dirigir la segunda de Puebla.
Y sí, me habla con los dueños, porque no era directamente del club, sino que había un independiente aparte que la manejaba, don Rafa Castellanos. Habla con él, me recomienda y me dan la segunda. Entonces yo era el técnico de la segunda y él era el técnico de la primera A. Hago pretemporada, dirijo 4 o 5 partidos y él me invita a subir para ese segundo torneo, ya siendo campeón, de auxiliar. No arrancó bien el post-campeonato, ¿no? Con la campeonitis esta famosa, y me invita y me incorpora a su cuerpo técnico. Dejo la segunda y me pasa con él a primera A, y es el torneo que terminamos ascendiendo, ¿no? Pues llegamos hasta semifinal, que nos elimina a León, y jugamos la final de ascenso contra Dorados y ascendemos. Eso es en junio del 2007, a un año de haber regresado prácticamente del Mundial, ya con la experiencia esta de Morelia, de segunda con Puebla un tiempo, y esta incorporación con Chelis, que vivir un ascenso fue espectacular. Vivir el ascenso hoy eliminado, la realidad que la experiencia de un ascenso es increíble, es dificilísimo ascender, no es el único premio para todos los equipos involucrados, ha variado el número de clubes en la división, pero no te sirve de nada salir campeón en diciembre, no te sirve de nada salir campeón en mayo si no logras ganar la final de ascenso, ¿no? Entonces, fue durísimo, pero fue el inicio de una etapa pues muy exitosa al lado de Chelis. Profe, ¿y cómo era en ese tiempo ese folclore, no? Porque dices algo muy cierto. A lo mejor nosotros como aficionados lo hemos visto hablando por San Luis en el ascenso por afuera, ¿no? Pero ustedes ya dentro de una institución importante como el Club Puebla, que tenía pues el antecedente que no ascendía a primera división, después con toda esta generación, con Chelis y comandado por grandes jugadores experimentados que venían por su doble revancha ahora en el ascenso. ¿Cómo eran esas charlas, profe? ¿Qué te decía Chelis? Y cómo se vive esta parte. Y después también cómo se vive la angustia de un descenso, ¿no? Porque si bien regresando a la primera división, pelear por esa zona. Claro. Sí, claro, el diseño, ¿no?, del torneo con el tema del porcentual y los tiempos de planeación al equipo que asciende siempre lo complicaban, ¿no? Y fue recurrente estos equipos que ascendían y al siguiente año volvían a descender, ¿no? En el caso del Puebla, afortunadamente no fue así. Fue esta primera etapa de ascender con una generación que Chelis conocía perfectamente bien, que yo los conocía porque en mi estancia en Puebla con Palou, cuando Palou era el técnico del primer equipo y yo trabajaba con él, yo le ayudaba a Chelis a entrenar a la sub-20 y a la segunda división, que eran justo esta generación de Villalpando, Cherokee, Orlando Rincón, El Cabe, Íñigo Rey, Memo Rojas, Rodrigo Mena, es decir, una generación que él los traía de fuerzas básicas, que yo los conocía ahí siendo un auxiliar externo de Palou, y a la vuelta en ese momento, en 2006, 2007, inicios del 2007, me reencuentro con ellos. Yo a José Luis lo conocía del curso, ¿no? De hecho, yo le digo José Luis, no Chelis, como ahora mismo se me salió a decir, yo le digo José Luis, era mi compañero de curso. Fue una relación muy buena. Yo estoy muy agradecido con Chelis porque él fue el primero que me dio la oportunidad abierta y continua de encargarme de la parte técnica táctica de la preparación del equipo. Él se metía de lleno, obviamente, al manejo, que lo hacía espectacular, lo hizo espectacular ahí en Puebla, este manejo grupal. Su idea futbolística era la que plasmábamos y yo me encargaba de diseñar los entrenamientos, ¿no? Y aportar mi punto de vista en la parte táctica el día de los partidos. Pero fue una gran oportunidad que él me brindó, un espacio no habitual, porque generalmente cuando llegas a auxiliar, pues llegas a hacer eso, ¿no? A apoyar y como que seguir la idea, y en este caso él con la confianza ya generada años atrás y pues con la generada ahí en el día a día, me fue abriendo espacios de trabajo que a mí me permitieron crecer muchísimo. Yo a los chavos ya los conocía prácticamente a todos, ¿no? A los más jóvenes, los no tan jóvenes, que eran los que apuntalaban, eran la columna vertebral, pues era Joaquín Velázquez, el ruso Samogilny, ¿no? El Bola González, ¿no? Que ya había tenido un paso por primera división en Pumas. Entonces era un equipo combinado, pero sobre todo con identidad, Jair, ¿no? Chavos
plenamente identificados, formados en el club, peleando por la oportunidad de tener su chance en primera división, justo ganándosela a través del ascenso, casos como el de Joaquín o el Ruso, que eran revanchas deportivas, que en eso Chelis se caracterizó después en dar esas revanchas a jugadores que por ahí habían quedado, ¿no? Un poquito relegados y que volvían, ¿no? Te hablo de Davino, te hablo de Osorno, ¿no? De Nico Olivera, de alguna manera. ¿No? Pero bueno, fue una etapa muy importante para mí, crecí muchísimo, estoy muy agradecido con Chelis en ese sentido por lo que me dejó aportar y trabajar y vivimos momentos increíbles como el ascenso, el no descenso, como bien señalas, ¿no? Que también el primer año el gran objetivo era salvarse, lo logramos ese primer año, nos salvamos, de hecho nos quedamos en el último partido fuera de la posibilidad de repechaje, que existía el repechaje en aquel entonces también, porque digo que ahora estamos rehaciendo las cosas que se hacían antes también, porque existía el repechaje antes, ¿no? Y el segundo año ya se vuelve un año de mucho más estabilidad y es la antesala, ese 2008, de lo que es el 2009, que es un gran año para el club, que es el 2009 donde el Puebla alcanza semifinales, ¿no? Nos elimina Pumas faltando 2 minutos prácticamente con un gol de Verón, nos quita la posibilidad de ir a final, una final que en algún momento pudo haber sido Indios Puebla, terminó siendo Pachuca Pumas, ¿no? Pero nosotros nos quedamos muy cerca realmente de esa final. Fue semifinal, el siguiente torneo cuartos de final, jugamos prelibertadores, ¿no? La pre-presta que se jugaba en Estados Unidos, que íbamos a ir a jugar la Sudamericana, creo que era la que se iba a ir a jugar, cuando los equipos mexicanos participaban en esas competiciones, pero la gripe aviar dejó fuera a los equipos y Puebla fue uno de los que se quedó fuera. De hecho, ya el uniforme Puebla ya estaba diseñado con la bandera, con los colores de México, ¿no? Seguramente lo recordarás, un uniforme en Puebla que traía la banderita. Bueno, es que íbamos a ir a tener esta participación internacional que al final se suspendió por la gripe aviar en aquel momento. ¿Te fijas cómo suenan parecido todas las cosas a lo que recientemente ha sucedido? Pero bueno, ¿no? Eso es Puebla, ¿no? Una etapa importantísima para mí, con logros deportivos, un afianzarme como un auxiliar técnico bueno, que aporta, ¿no? Un consolidar a esta generación que lo vivieron muy bien ahí, el convivir con jugadores de jerarquía como Jared Borghetti, como Duilio Davino, como el Pescadito Ruiz, ¿no? Gente de trayectoria, jugadores emblemáticos de Puebla como el Pelado Acosta, el Bola González y bueno, los chavos que ya mencioné, ¿no? Que se Villalpando y toda esta generación que se logran hacer de un lugar en primera división, después van a distintos clubes, a algunos les va mejor, a otros no tanto, pero fue una etapa muy exitosa, se le dio identidad al equipo, la manera de jugar que tenía el equipo era muy atractiva, ¿no? Se distinguía por ser un equipo sí de mucha lucha, de mucha entrega, pero la realidad es que ese 2009 el equipo jugaba bien también, porque no solo a base de lucha y entregas logras hacer 26 puntos y llegar a una semifinal, necesitas tener argumentos futbolísticos y aquel equipo los tenía, ¿no? Sí, todo debajo de este encanto que generaba la intensidad, la lucha y, ¿no? Y partidos épicos en Puebla a las 12 del día, cuando jugaba los domingos a las 12 todavía, ¿no? Empates a 3 o volteretas, Chelis llorando, ¿no? Y el estadio vuelto loco. Una etapa muy padre que me marcó definitivamente y que recuerdo con mucho cariño. Profe, dices algo muy cierto, ¿no? Una etapa que te marcó y también te marcó al Club Puebla, ¿no? Y a la ciudad Sí, en esa parte, sin duda. Pero decías también algo muy cierto y quiero que nos especifiques o nos digas esta parte. ¿Crees que por tu formación académica, porque tú lo decidiste ser así, tenías una ventaja, por así decirlo, a comparación de otros auxiliares técnicos respecto a qué? Hacia tú ya la estadística, a lo mejor ya una idea de juego que empezabas a moderar con el profesor Chelis. ¿Crees que tenías esa ventaja para dar una opinión o una vista diferente? bueno, sin duda que mi proceso formativo como entrenador, desempeñándome después como auxiliar primeramente, fue importante. Digo, sí, no todos los entrenadores o los que van haciendo carrera
tienen este proceso formativo que yo hasta ese momento ya había tenido y que faltaba todavía muchísimo por enriquecerse, pero ya el hecho de haber tenido esta cercanía con un referente del momento, de la época, como era Ricardo Lavolpe, ¿no? El haber podido trabajar de cerca, como los mencioné ya, de Roberto Matosas, de Lalo Rergis, de Lalo Moses, de Palou, de Paco Ramírez, es decir, yo traía una influencia, ¿no? Y una experiencia ya importante que logré gracias vuelvo a la gran ventana que abre Chelis, logré ayudarle ahí a plasmarlo y el equipo tenía cosas importantes. Sí, sí creo que estos 12 años previo que te comparto, pues sí, me daban un sustento importante para ser un auxiliar técnico capacitado que pues manejaba la computadora, manejaba la estadística, ¿no? Empezaba, ya había también en 2001 empezado a editar y a hacer las ediciones en DVD, ¿no? Que era en aquel momento era una cosa relevante. Entonces sí tenía recursos didácticos y un proceso formativo que me respaldaba, digamos. Entonces es la famosa expresión, siento que estaba listo y bien capacitado para aprovechar la oportunidad que apareció en ese momento, ¿no? No me sorprendió la oportunidad, fue una oportunidad trabajada, no específicamente que saliera esa, pero trabajada en el sentido de que me había preparado 12 años para cuando me tocara desempeñar un papel así, sin duda me encontró preparado esa oportunidad y con muchos recursos que ayudaban y aportaban como auxiliar técnico. Y profe, y sin duda, después de todo este proceso que llevas en el mundo del fútbol en distintas bases, ¿qué es lo más difícil? Hombre, es difícil el lograrte mantener claro de tus ideas, de tus conceptos, en esa búsqueda de que funcionen las cosas en medio de tanto ruido que se hace alrededor. Al ser un deporte tan popular, tan mediático, se generan un montón de opiniones. Y hoy día, ni te digo, hoy peor, hoy es 24/7, porque con las redes sociales todo el tiempo está el tema y el juicio al director técnico, al cuerpo técnico, todo el tiempo hay un juicio permanente, ¿no? Entonces, esa parte creo que es complicada en el sentido de lograrte mantener claro y centrado, ¿no? En medio de tanto ruido y mantenerte en la fe y la confianza de que el trabajo, ¿no? Y el día a día, es una frase muy trillada, pero cierta, es lo que te lleva al resultado. No perder la paciencia, no perder el foco, mantener la claridad, ¿no? Y obviamente, pues actualizándote permanentemente. Pero yo creo que esa parte, Yair, hoy día es de las más complicadas, ¿no? El vértigo que generan los medios de comunicación y todo el ruido que se hace alrededor, lograr mantenerte tú como cuerpo técnico y a tu equipo aislado de alguna manera de eso, ¿no? Que no logre, que no permee y desestabilice. Creo que eso es una de las partes más complicadas hoy por hoy. Y a tu experiencia, profe, ¿cómo lo manejas así respecto a tener un objetivo claro y no distraerte de este reto mediático que nos hablabas, ¿no? Hace algunas horas, me atrevo a decir, veía un segmento de entrevista del profesor Jimmy Lozano que decía que ya tenía en su celular la Copa América, ¿no? La imagen de la Copa América, y él decía que para qué, para no distraerse y estar enfocado. Claro. ¿Ustedes cómo lo llevan así? Sí, claro, es lo que te digo, ¿no? Tienes que estar continuamente tocando base con tu gente, es donde se vuelve muy importante tu cuerpo técnico, te ayuda a mantener ese rumbo, esa claridad, te ayuda a gestionar con las cosas que derivado de eso se empiezan a desacomodar, ¿no? Porque ellos están en esta cercanía con el jugador, tienen ciertas conversaciones que a veces tú como entrenador no llegas a tener con el jugador, porque el jugador se siente más cómodo, con más confianza, a veces con el preparador físico, con el auxiliar, con el entrenador de porteros, y se vuelven tus puntos de referencia para ayudar a ir haciendo esta conducción, ¿no? La etapa en Chivas con John Van Chip en el proyecto de Johan Cruyff fue una etapa para mí muy importante de madurez en ese sentido, una madurez emocional. Obviamente fue súper enriquecedora metodológicamente porque logré ver
en práctica directa, ayudar a ejecutar la metodología de Johan Cruyff en cancha, en pretemporada. Hicimos una pretemporada fantástica en Barcelona, diferente a todas las pretemporadas que yo había vivido, porque fue pues, puro fútbol, puro balón desde el día uno, ¿no? Sin esta etapa de trabajos físicos que se acostumbra mucho en nuestro país, y que, bueno, no, creo que es necesaria en realidad, pero bueno, ese es otro tema, pero fue muy rica en la metodología, por supuesto, ¿no? En las sobremesas con Johan Cruyff, en las 2, 3 cenas que pude compartir, ¿no? Pero fue mucho, también muy útil en la parte emocional, porque entendí el que para poder estar claro y tomar decisiones necesitas balancear las cosas también. Entonces, todos estos 12 años, y ahora más, porque ya pasaron más, ¿no? Antes de llegar a Chivas, era 24/7 a full trabajando, no existía nada más en mi alrededor que el trabajo, el fútbol, ¿no? La vida personal estaba ahí relegada, guardada. Y justo en esta etapa, ¿no? Encuentro este consejo de John Banchif, de Cruyff, de decir, bueno, ¿y a qué hora vives, no? Porque me decían, está bien, está perfecto, eres muy dedicado, lo haces muy bien, ¿y a qué hora vives? ¿No? Dije, no, pues yo vivo para esto, pues sí, pero no puedes vivir para el fútbol, tienes que tener una vida aparte del fútbol, porque el fútbol es de resultados y a veces no se te dan y se acaban los proyectos y no puedes estar sujeto a eso y lo fui entendiendo de a poco y logré, y es a lo que voy, logré aprender en medio de este profesionalismo a tope, ¿no? Saber equilibrar las cosas, equilibrar la vida personal, profesional, dedicar espacios, ¿no? Que hoy, bueno, hoy se los dedico a mi familia, a mis hijos que tienen 8 y 6 años, ¿no? A mi esposa. Entonces fue un momento importante porque justo ese equilibrio es el que te permite sobrellevar mejor estas cosas que estamos hablando, sobrellevar mejor este entorno agitado, esta vorágine que se desata, esta crítica despiadada en la que son las redes sociales. Twitter, te asesinan en Twitter cuando pierdes un partido o incluso no perdiéndolo, ¿no? Ganándolo, pero que te lo pudieron empatar. Así es hoy la crítica, y si no tienes este equilibrio y estas bases, se vuelve mucho más complicado mantenerte enfocado y por lo tanto sostener el rumbo del proyecto. Profe, ¿cómo vino esa invitación a una de las universidades más importantes a nivel mundial, hablando por el fútbol, como lo es la Escuela Johan Cruyff? La invitación del mencionado y de Banchip después a las Chivas. ¿Para ti te sorprendió ser o pertenecer en ese momento a la docencia? O ya lo veías venir, lo habías visualizado, no lo sabías? ¿Cómo te llegó esta noticia? Bueno, a mí la oportunidad de ir a formar parte de la plantilla de maestros del máster de la Johan Cruyff me llega, fíjate, de recomendación de Rafa Puente Jr. Lo tuve en Puebla una pretemporada, en uno de los últimos intentos que hizo Rafa de jugar profesional, bueno, que lo había logrado, de hecho, y había jugado, ¿no? En Atlante, pero de mantenerse jugando. Lo tuve en esa pretemporada con Puebla. Al final él no se queda, él se pone a hacer el curso y cuando está él tomando el curso, se quedan sin el maestro de ese módulo, que me parece, creo que era Fernando Huerta precisamente, que ya lo mencioné, fue uno de mis profesores en Lendi. Y Rafa le dice a Jack Spassi, que era el director de la Johan Cruyff en ese momento, le habla de mí, le dice, oye, está el auxiliar de Chelis, la verdad que es interesante, le platica un poco lo que él logró ver de mí, me contacta Jax, me hace la invitación, y me coincide que justo habíamos salido ya del proyecto en Tecos. Yo voy con Chelis a Tecos, es un torneo y un poquito más, y regresando de Tecos, yo ya estoy en Puebla, estamos esperando proyecto, y yo ya con la idea de empezar a dirigir por mi cuenta. De hecho se lo externé a San Luis, a Chelis, fue el último proyecto con el que trabajé con Chelis en Tecos, regresando de ahí ya no, y en esa etapa de estar en búsqueda de proyecto, llega la invitación de Jack Spassi, que me queda perfecto porque estaba con el tiempo disponible, y doy mi primera generación en ese 2011 de la Johan Cruyff, y a la fecha he mantenido mi presencia ahí con ellos, ¿no? Ha habido un par de generaciones que no he podido por tema laboral dar, pero ahora probablemente retome esta generación el módulo, y ha sido la verdad que una actividad que me gusta mucho. Tengo un perfil que me gusta, esta parte de la docencia, esta parte de compartir, sobre todo lo hago por compartir, no creo que sea enseñar, lo expongo
en las conferencias, me gusta compartir el proceso que he llevado, me gusta compartir las experiencias y los conocimientos que he ido adquiriendo y abrirlos, ¿no? Don Roberto Matosas me dijo alguna vez que era bueno ser así, que te ayudaba a crecer ese compartir, porque te obligaba a tú mantenerte avanzando y aprendiendo cosas nuevas, no te permitía quedarte defendiendo o vendiendo solamente algo que ya aprendiste. Si lo compartías, te obligabas a buscar algo nuevo. Me decía, porque si eso que tú compartiste a ese chico, a esa persona que se lo compartiste, algún día te alcanza y haciendo eso mismo, pues quiere decir que tú te estancaste, porque pues, tú traes ya una ventaja de tiempo. Entonces comparte, el conocimiento es para compartirse y la experiencia es para compartirse. Entonces ha sido esa etapa que a la fecha la mantengo. Estuve hace poco, tengo el reconocimiento en una charla a equipos a la reunión anual de los equipos de tercera división. Me invitó también la Johan Cruyff, ahora conducida por Ricardo Sayas, a dar una conferencia y he estado, esto de dar cursos, talleres, capacitaciones, desde siempre me ha gustado y procuro cuando estoy en etapas como esta de espera de proyecto, aprovechar el tiempo y compartir. Entonces lo de la Johan Cruyff fue muy importante porque justo de ahí, de estar siendo parte de la plantilla, cuando viene el proyecto de Cruyff en Chivas, pues le preguntan al instituto que a quién recomiendan para ser un auxiliar mexicano para Banchip. Entonces la recomendación pues sale natural, dicen pues nuestro profesor del módulo de teoría del fútbol, que es Eduardo Fentanes, y Jack Spalsi me hace la recomendación y me conecta con Todd Bean, que era el yerno de Johan Cruyff, que era el que manejaba, digamos, la parte de toda la logística y la organización, y tengo la entrevista de trabajo y me terminan haciendo la invitación formal para incorporarme a ese proyecto. Entonces así es como se pega la Johan Cruyff, el Puebla, de la experiencia en Puebla, voy a la Johan Cruyff y de la Johan Cruyff llego al proyecto de Chivas, que es donde termino en esa estancia en Chivas, en medio de esto que te compartí, conozco ahí a mi esposa, ¿no? Y equilibro esta parte personal. O sea, fue una, la Johan Cruyff me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, he conocido mucha gente, he compartido con directivos, con jugadores, con comentaristas, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor también mi estancia ahí y me gusta dar ese tipo de talleres y conferencias. Profe, hemos platicado también con otros directores técnicos y nos platican puntualmente sobre esta cuestión de que tienes que tener también algo llamativo para el grupo, un ambiente sano, ¿no? Hacer grupo, como se dice, e incluso algunos nos han compartido que pues tienen sus estrategias, sus asados, sus reuniones, comidas, etcétera. En lo particular, ¿a ti cómo te ha funcionado en esta parte de hacer el grupo? Sí, a ver, es fundamental, ¿eh? Es fundamental. O sea, es cierto que toda la preparación táctica que puedas tener se vuelve fundamental, sobre todo para el manejo del partido, a la hora de que está el partido. Tener ese bagaje táctico detrás te ayuda mucho, ¿no? Obviamente, tu preparador físico con la responsabilidad de su área, pero soy un creyente firme de que para que cualquier propuesta de trabajo funcione, la atmósfera alrededor de tiene que ser favorable y positiva, ¿no? Y ahí es donde entran estrategias para también cómo construirla, como dices, desde el típico asado de hace muchos años, que la realidad ha ido perdiendo efecto. Las generaciones de ahora no son tan afines al asado. De hecho, haces asados hoy día y te pueden durar hora y media y están los chavos, ya acá quien se va, capaz que hay un segundo asado ya, pero en grupos más cortos, en la casa de alguien, pero esas estrategias van conducidas a crear una buena atmósfera de trabajo. Hay muchas maneras. Yo me tocó verlo y vivirlo con Chelis. Chelis se hizo muy famoso también porque rifaba las pantallas y todas estas dinámicas que iban dirigidas a eso mismo, a construir un buen ambiente alrededor del equipo. Con el mismo Chelis y fue una actividad que después me traje a mis equipos, a San Luis, a Atlante, a Tampico, Dorados pues fue un relevo y no alcancé a hacerlo, obviamente, en Santos de alguna manera, pero haces torneos internos para el Día del Recreativo, torneos internos de tenis balón, de coladeritas, ¿no? O fútbol chiquito, y les pides que se uniformen, ¿no? El día de la concentración, hacer actividades, algún juego de mesa rápido,
alguna rifa, si es que hubo algún tema en la semana, que alguien debe algo, bueno, pues paga la multa, o el que va llegando nuevo canta alguna canción, sí, de estrategias, de pequeños detalles que te van ayudando a hacer esa atmósfera, que eso es importante, pero lo más importante, como me decía don Roberto Matosas, que en su momento era reconocido como un gran motivador también de equipos, y que después él se dedicó también a esta parte de la docencia en buena forma, me decía él y a raíz y él trabajó con el Ricardo Lavolpe en Atlas, también lo invitó Wilson Granolati, que era el auxiliar de Ricardo, lo invita a don Roberto, uruguayos los dos, y va y trabaja un poco con el equipo, y él pues me lograba y me compartía, me decía, Lalo, la motivación más grande que tiene un jugador, ¿no? Sin duda es la claridad táctica que pueda tener, es decir, la seguridad con la que sale y se desempeña a la hora de que empieza el partido. Dice, esa es la motivación más grande. A la hora de que juega el jugador, Jair, si hay un estímulo económico, ya sabes que llegó el presidente y dijo, oh, prima doble, triple, es importante, puede ayudar, pero no, si no está la base bien puesta, si los jugadores no sienten claros el plan de partido, no se sienten cómodos y seguros con la propuesta, es muy difícil que se logre ver esa actitud colectiva positiva, aunque tengas cierta ambiente alrededor favorable, es decir, puedes tener un vestidor bueno, puedes tener un vestidor no roto, puedes tener un vestidor que quiere hacer las cosas, pero si no hay esa claridad táctica de qué y cómo hacerlo, se vuelve difícil acompañarlo. Cuando logras empatar esas dos cosas es cuando vienen los mejores resultados, ¿no? Y son estas historias de somos una familia y salimos campeones y todos queremos. O sea, tú no escuchas a un campeón que diga hay un vestidor roto, cada quien jala para su lado, esto es un desastre. No escuchas un equipo campeón que te hable de eso, sin importar la liga, ¿eh? Cualquier equipo que logra algún resultado importante, todos te dicen y escuchan las declaraciones de jalamos todos parejos, aquí todos trabajamos, aquí todos aportamos, somos una familia. Es decir, son declaraciones continuas de los equipos campeones. Entonces, está claro que necesitas atender esa parte también, entendiendo que no es lo único, que puedes tener esa atmósfera, pero que se te va a ir descomponiendo si el resultado no aparece. Y el resultado aparece con el respaldo del trabajo físico, técnico, táctico y mental que tenga el equipo en temas directamente futbolísticos. Puedes tener esta parte y no tienes buena atmósfera, también puede que no llegues a ese punto exitoso. Porque no hay un gusto por el día a día, porque hay una distancia con el cuerpo técnico, en fin, esa es la parte artesanal del trabajo, ese es el trabajo fino que logras, ¿no? Que tienes que ir haciendo y que a veces logras y a veces no. Por eso los técnicos y los proyectos a veces consiguen o no sus objetivos. No siempre se logra eso, pero cuando lo logras, que yo, por ejemplo, yo pensando en mi experiencia personal, pues yo claramente lo logré en Atlante, por ejemplo, ¿no? En Atlante, donde de 4 torneos, el primero llegamos a la final, el segundo a la semifinal, el tercero a la final otra vez, en medio de una crisis económica importante porque había dificultad para cobrar, es decir, con adversidades muy grandes, con una plantilla llena de jóvenes formados en Atlante, sin ser una plantilla top en ese momento en la categoría, logramos 2 finales y una semifinal. Había esta combinación, lo que te digo, había esta integración, teníamos Rosca de Reyes, teníamos Día del Niño, teníamos cosas que fomentábamos como club, como cuerpo técnico, además de un estilo y una claridad futbolística muy identificada. Entonces ahí se juntó, ¿no? En algún momento en Tampico lo logramos, en algún punto, cuando ganamos 5 de 5 juegos seguidos y terminamos llegando a la semifinal, que es después de que yo salgo de Atlante. Ahí lo volvemos a lograr y definitivamente que aquí en Santos lo logramos en el interinato, claramente, pero sobre todo en la pretemporada y la estructura del segundo torneo, donde somos terceros generales y hacemos 33 puntos. O sea, ahí la combinación de esto que te expongo lo logramos. Había una muy buena atmósfera, había toda esta atmósfera positiva del equipo y una claridad táctica pues marcadísima que era evidente. Entonces, ambas cosas se necesitan, una sin la otra difícilmente te lleva al resultado positivo. No, y lo dijiste claro, profe, desde un inicio, ¿no? El mencionado equilibrio que necesitas para todo, ¿no? El 50 y 50 de cada parte. Profe, ¿qué te parece si vamos, si me lo permites, a otra pausa más y continuamos con la entrevista? Porque te lo dije desde el principio, tenemos que tener contigo horas y horas
que la charla no para. Muchísimas gracias, profe. Dale, Yair, muy bien. Bueno, después de otra pequeña pausa, continuamos con esta gran entrevista con el profesor Eduardo Fentanes. Profe, nos platicabas acerca de toda tu trayectoria, ¿no? Paso a paso, casi año a año, y esto pues nos ha enriquecido mucho a toda la gente que pueda ver esta charla. También te tocó el paso por Tijuana, ¿no? Y me gustaría saber qué fue lo que más aprendiste con dos grandes técnicos, como lo fue el profesor Farías, que incluso también te tocó estar en la selección boliviana, me parece que un partido, ya no lo dirás mejor tú, y también con el profesor Almirón, ahora que dirige a Boca Juniors. ¿Los frecuentas? ¿Tienes charlas ahora con ellos? ¿Cómo pasa estas cosas también? Sí, fíjate que el paso por Tijuana, que se da después de estar ahí en San Luis, ¿no? Donde la estancia termina siendo corta, me hacen la invitación brevemente, voy a Jaguares con el profe Cruz por invitación de Gustavo Guzmán, y bueno, venden la franquicia que se va a Querétaro, cuando el Querétaro desciende con Ambriz, se llevan la franquicia de Jaguares, y Jorge Alberto Hank, con Nacho Palou, que trabajaba ahí con él, me hace la invitación de ir a Cholos. El primer torneo es con Almirón, tengo la oportunidad de ir antes de arrancar la temporada, voy a Argentina, conozco el Defensa y Justicia, que es donde él estaba trabajando, entonces voy a conocer a Jorge allá, saludarle, empezarme a empapar un poco con su idea, ya luego él viene a México, arranca el torneo, vino con todo su cuerpo técnico, no fue fácil, cuando eres auxiliar institucional es un rol complicado de llevar, el ganarte la confianza del cuerpo técnico en turno no es nada fácil, porque siempre hay una permanente sospecha, ¿no? De si eres más del club y la directiva que del cuerpo técnico, entonces no es fácil, fue una relación de mucho respeto. Yo con Jorge siempre platiqué muy bien, él se mostró confiado, abierto. Con el cuerpo técnico fue un poquito más complicado interactuar, pero la verdad que bien, las cosas no se dieron, no se le dieron las cosas a Almirón, fue justo la transición post-Mohamed en Tijuana. Las transiciones ya ir después de los procesos exitosos de cualquier técnico son difíciles, porque, y sobre todo cuando se conserva la base de la plantilla, porque esa plantilla se acostumbró a ganar o a que le fuera bien bajo una manera. Entonces, los siguientes procesos son complicados. Generalmente hay una transición donde puede ser que cueste muchísimo más de lo normal, ¿no? Porque cuando llegas a un proyecto que no está funcionando y lo mejoras, está en la margen, pero cuando llegas a un proyecto que está funcionando y ha sido exitoso porque ha conseguido cosas, un campeonato, esta Copa Libertadores en la que juega Tijuana, Sudamericana creo que era. Entonces la estancia Mohamed en Tijuana fue exitosa, la llegada a Jorge era difícil, era un gran reto, no la tuvo fácil, era un grupo con mucha gente ya de experiencia, Gandolfi, Pellerano, Fernando Arce, ¿no? Era un grupo, Pablo Aguilar, Cirilo Saucedo, era un grupo con experiencia, no la tuvo fácil Jorge, gran trabajo, muchos trabajos interesantes, Jorge con una idea propia, pero también con mucha influencia todavía de algunas cosas de la Volpe, porque había sido jugador del en Atlas, entonces muy padre, mucho respeto. Yo me sentía cómodo con Jorge entregándole reportes, compartiendo. No fue la relación más abierta, ¿no? Y terminó pronto, fue solo un torneo, pero es muy valiosa la experiencia al tiempo y a la distancia, porque te das cuenta como un proyecto, como un técnico que no logró en ese momento en Tijuana forjar algo de resultado importante, ¿no? Ya había tenido una experiencia previa también en Dorados y en Correcaminos, si no mal recuerdo, y eran los primeros pasos de Jorge como entrenador, donde pues se dificultó la obtención del resultado, ¿no? Donde ya había ido a Defensa y Justicia, regresa a Argentina y termina siendo campeón en Argentina, en San Lorenzo, ¿no? Y ya después viene, va al extranjero, trabaja un poco en España, trabaja en Colombia, ahora dirige al Boca, es decir, la carrera de cualquier deportista, sea entrenador, sea jugador, se forja así, con éxitos y fracasos, ¿no? Es la realidad, ¿no? Entonces, si Jorge se hubiera quedado golpeado anímicamente, creyendo que no era un buen entrenador porque no le fue bien Cholos en aquel momento, si hubiera hecho caso de todo lo que se decía alrededor de él en aquel momento, mejor va, se encierra en su casa y se dedica a otra cosa, ¿no? Se mantuvo claro, firme en sus convicciones, en sus conceptos y ha construido una carrera exitosa como entrenador. Esa es una gran enseñanza que tengo de Jorge Almirón. Y con Farías,
también un poco similar, llega con todo su cuerpo técnico, de a poco ganarse un espacio, y con él fue diferente porque sí, cuando él también al salir, salgo yo de la institución, porque llega Daniel Guzmán con toda su gente, ¿no? Logro yo, a través de Toño Núñez y del Cano Santiago, conseguir una oportunidad en Dorados, y me voy a dirigir Dorados seis semanas. Pero con Farías hice una gran relación, una amistad que conservo el día de hoy. Lo he podido visitar cuando estuvo en Bolivia, que estaba encargado de The Strongest y de la selección, porque hacía un doblete, porque era un interinato en selección, entonces se le encimaban los partidos, y ahí es donde me invitó a mí, yo siendo técnico de Tampico, ya habiendo acabado el torneo. Voy una semana, un poco más de una semana, me voy a Bolivia con él y le ayudo con la selección, porque él estaba con The Strongest y selección. Fue un partido de preparación contra Estados Unidos, que al final sí llegó él a dirigirlo, estuve yo en la banca simplemente como cuerpo técnico. Si no hubiera llegado él, porque tuvo partido el día anterior con The Strongest, si no hubiera llegado, me hubiera tocado dirigir, pero bueno, al final sí llegó, pero fue una experiencia padre también. Hace no mucho, previo, justo cuando César tuvo el percance en Ecuador, en Aucas, donde sale campeón por primera vez en la historia del club Aucas en Ecuador, Farías, o sea, él siendo el técnico, ¿no? Estuve con él hace 2 meses, estuve allá con él, tuve la oportunidad de conocer un poco más del fútbol ecuatoriano, conocer a fondo a Aucas, a su presidente, a la institución, ¿no? Y a la fecha, casi diario me escribo con César. Ahora está en Colombia, en Águilas Doradas, arrancó bien, le está yendo bien en los primeros partidos, está ahí liderando el torneo ahora en el arranque de la segunda ronda. Entonces, la verdad que con César tengo una gran relación, con una buena amistad. César ha tenido un proceso formativo también, y un proceso como técnico increíble, porque el dirigir la selección de Venezuela le abrió foros de convivencia con técnicos de todo el mundo, compitió contra técnicos top de Sudamérica, ¿no? En su momento, los técnicos que dirigían Brasil, Argentina, Chile, iba a foros de FIFA, a Europa, a reuniones. Entonces hablaba con Mourinho, hablaba con Guardiola, es decir, o cruzaba palabras, si tú quieres, ¿no? Conversaciones, eran foros exclusivos para técnicos de selección, y la verdad que César tiene un bagaje táctico y un bagaje metodológico increíble, que a la fecha compartimos. Es frecuente que lo busque y le haga alguna consulta, él también conmigo, de repente también me pregunta cosas, hoy está esto, está aquello. Entonces la verdad que con Farías llevamos una muy buena relación. Estoy muy agradecido también con él por estas oportunidades que me ha dado de ir a conocer fútbol de otra latitud, haber estado en Bolivia, ahora haber estado en Ecuador, ¿no? Él ya estuvo en la India, ya estuvo en Paraguay. César tiene un recorrido increíble, y me ha permitido ir conociendo y conocer las maneras en otros países, que es a lo que ahora estoy apuntándole un poco. Estoy muy con las ganas de salir a dirigir fuera de México también, y estas experiencias y esta cercanía con César, pues me ayuda, porque no me deja llegar en blanco. O sea, ya tengo conocimiento previo de Bolivia, de Ecuador, ¿no? De Venezuela, de Paraguay, ahora de Colombia, donde él ha estado. Profe, muy, muy interesante esta parte, ¿no? Y bueno, para darle continuidad a esta pregunta, si a ti te eligieran y te dijeran, ¿sabes qué, profesor Eduardo? Hay un club de Sudamérica que quisiera llegar, o a lo mejor, para no comprometer un club, un país en específico, ¿cuál te gustaría ahora que ya empiezas a empaparte más del fútbol sudamericano o del fútbol extranjero? Hoy ya tengo muchas ganas de ir a Ecuador, ya ir. Lo que conocí ahí con César en Aucas me gustó mucho, me llamó la atención. Hoy Aucas tiene a su técnico, ¿no? El que quedó en lugar de César. Referenció a Aucas porque es el club que pude conocer a fondo, pero pues sabemos, cualquiera que esté involucrado sabe que Independiente del Valle lo está haciendo muy bien. Sí, es una liga que está creciendo, es una liga que al final compite en su torneo local, pero también compite en Sudamericana y Libertadores, que son competencias top. Entonces, sin duda que hoy Ecuador me llama mucho la atención. Mi hermano está trabajando en Perú con la selección, lo invitó Reynoso, lo invitó, está trabajando allá con él, me cuenta cosas de Perú. Yo pude conocer algo de Venezuela a través de César, pude conocer también Bolivia. Hoy por hoy Ecuador me parece que es una liga que está creciendo. El jugador ecuatoriano ha venido mucho a México, se está yendo al mundo. Hoy día me llama la atención, digo, obviamente, ¿no? Que Brasil, Argentina, pues son ligas tops, pero que probablemente, bueno, requieres de traer ya más recorrido, y sobre todo resultado, más que recorrido, ¿no? Traer algún resultado importante que te avale la posibilidad de llegar a algún club de allá.
¿no? Entonces, eso hoy Ecuador me llama mucho la atención, Jair. Perfecto, profe. Y ahora retrocediendo un poquito, de ayer decías, bien, vamos y regresamos, y es que es maravilloso esta charla, profe, acerca de San Luis, ¿no? Tu primera experiencia, un lapso a lo mejor corto, pero todavía a la fecha, profe, se especula mucho de ese equipo. ¿Por qué? Porque a la postre, pues bueno, desaparece la institución después de tantos años en primera que duró el equipo, se va a Jaguares, te tocó esa parte unos torneos antes, ¿no? ¿Cómo llegaste a San Luis? ¿Cómo encuentras el grupo? Después con algunos jugadores nos platicaban acerca que incluso había desconocimiento de no sabías lo que iba a pasar al término del torneo, ¿no? Ya venía este fuerte rumor. ¿Cómo te agarra esta noticia? Sí, bueno, a ver, era un proyecto difícil de gestionar en el sentido de todo este entorno que tenía, ¿no? Justo acaba, me invitan porque lo compran los López Chargoy, que son empresarios y gente que yo conocí en Puebla, en mi estancia en Puebla, en algún momento formaron parte de la directiva del Puebla también, ¿no? Y ahí me conocieron como auxiliar de Chelis. Cuando compran el equipo, me invitan, ¿no? Yo estoy de auxiliar en Chivas, precisamente, y me hacen la invitación una vez finalizada la participación de Chivas en el torneo, que fue en cuartos de final contra Toluca. Me localizan y me hacen la invitación. Yo ya venía pues de tiempo atrás con la inquietud de dirigir, entonces cuando me habla el dueño de un equipo y me dice, oye, esta posibilidad, quiero que seas el técnico, pues mi respuesta fue sí, claro, me interesa, ¿no? Además de que yo ya los conocía a los Chargoy y tenía muy buena conversación con ellos, hablaba muy bien con ellos de fútbol generalmente. Entonces viene la invitación, fue un proyecto difícil, tenía originalmente un presupuesto asignado que después cambió ya en el andar a los 10, 12 días de haber llegado, cambia porque compran el Puebla también, entonces tenían el Puebla y el San Luis al mismo momento, entonces cambia drásticamente el plan que se tenía diseñado, que era con una inversión muy fuerte, con un reforzar con jugadores importantes, cambia, se tienen que ajustar, ¿no? Y tenemos que redireccionar el proyecto. Esa redirección pues prácticamente ya nos planteó un escenario más difícil, ¿no? Creo que en ese momento faltó experiencia en todos, tanto en ellos seguramente como en mi cuerpo técnico de mí, para no haber hecho tantos cambios. Creo que hicimos demasiados cambios para hacer diciembre un periodo corto de transición, para cambiarte de ciudad, inscribir a tus hijos en la escuela, traértelos o no. Es decir, sabemos que en mitad de año, ¿no? El que no haya tanto cambios es mejor. Hicimos muchos cambios, me parece, ¿no? Y eso afectó a la adaptación rápida del equipo. Bueno, ¿no? Terminó arrancando, haciendo con la intención, creo que se notaba, ¿no? Tuvimos partidos o momentos importantes, más no la consecución del resultado, ¿no? O sea, abrimos contra Santos, que pudimos ganar el partido con uno menos porque nos expulsan a Mustafa, ¿no? El equipo empata uno de local, va Cruz Azul, está ganando 1-0 al medio tiempo, ¿no? Con gol de Santiago Treyes, ¿te acuerdas? ¿No? Y nos lo voltea Cruz Azul con dos goles del Chaco Jiménez de pelota parada, dos fierrazos de estos que él metía, ¿no? Y así vamos un poco, ¿no? Y remontamos un 2-0 en Monterrey en 20 minutos al Rayados de Bucetich con Suazo y compañía, lo ponemos 2-2 y el equipo jugando muy bien el segundo tiempo y lo terminas perdiendo en un tiro de esquina, remata faltando, sí, el equipo a uno en Chivas, el equipo tuvo momentos de buena intención, de buen fútbol, pero no teníamos esa contundencia ni esa pegada para redondear, ¿no? Y cosechamos muy pocos puntos, cosechamos 2 puntos en liga de esas 6 fechas. En Copa nos fue bien, teníamos los 3 partidos ganados, ¿no? La Piedad y Cruz Azul Hidalgo, íbamos liderando Copa, pero en la liga no, los resultados no iban bien, había cierta presión porcentual también, en fin, las presiones que estamos hablando, ¿no? El entorno ya, bueno, cuestionando, un técnico debutante, ese entorno, y a la fecha lo mantengo, lo comento, el entorno para el técnico mexicano nuevo que empieza es muy difícil, hay muy poca paciencia en los medios, en el entorno, es muy poca paciencia y se vuelve difícil sostenerte y no solo tener esa primera oportunidad, sino tener una segunda oportunidad es dificilísimo. Pasaron a mí prácticamente 10 años, casi pasaron para tener mi segunda oportunidad en primera división detrás de ese San Luis, ¿no? Y ahora mismo recuerdas gestiones de Alex Diego en Querétaro,
¿no? Del Chiquis García en Puebla, ¿no? No sé, el Piti en Querétaro, no sé, y ya podemos, en Morelia, Roberto, Roberto Hernández en Morelia, que lo hace bien, lo salva, los mete a liguilla, ¿no? Y después no tiene una segunda oportunidad. Roberto hoy dirige en expansión. Sí, es una de hace años para que hace una continua donde la primera oportunidad o la segunda oportunidad para el técnico mexicano que empieza es dificilísimo, dificilísimo, ¿no? Y es donde entran estas pláticas donde a veces se juzga con mucha más dureza al técnico mexicano en este contexto, que a veces al técnico extranjero, que a veces llegan sin tanto cartel y no se les cuestiona y se les deja un entorno un poquito más favorable, se les aguantan incluso rachas más complicadas, ¿no? De resultados y pues a veces terminan consolidando, a veces no, ¿no? Pero sí fue un proyecto que tenía una complejidad que requería de mucha experiencia en muchos ámbitos que no teníamos, ni yo, ni mi cuerpo técnico, ni la directiva, y que sí, pues terminó no cuajando y bueno, terminó, se llevaron el equipo de la ciudad, ¿no? Estuvo solo ese torneo ahí prácticamente, ¿no? Y se lo llevan a Jaguares, a Chiapas. Sí, justo, profe. Y yo recuerdo, lo tengo ese muy, muy presente, ¿no? Porque ahí es donde ya empecé a meterme con las estadísticas del San Luis. Y recuerdo ese partido, jornada uno contra el Santos. Metes de recambio al Quick Mendoza entre dos centrales, un centro de la banda la hace preciosa y casi ganan ese partido. Y después Mauro Matos que se No, hay que invierte en la ver, te comparto, ¿no? Rafa Figueroa, que fue mi auxiliar aquí en Santos, solo lo expulsaron dos veces en su carrera, toda su carrera, y una de las dos veces fue ese día. Jala al Quick Mendoza para que no se vaya mano a mano contra Osvaldo Sánchez. Y lo expulsan a Rafa. Una de sus dos expulsiones de su carrera fue ese día porque lo podíamos ganar, estábamos con uno menos y ese pudo haber sido el 2-1. Ya había habido antes un par de jugadas de Memo Rojas también. Es decir, aún en la inferior de América pudimos ganar ese día. Rafa se hace expulsar, te digo, ¿no? Y lo platicamos acá. Le dije, ya ves, Rafa, no me permitiste ganar mi primer partido dirigiendo en San Luis, ¿no? Y era curioso porque se acuerda, dice, no, dice, lo tuve que jalar a Quick Mendoza, dice, era rapidísimo, se nos iba a ir y capaz que nos hacía el gol y perdíamos, faltaban ya pocos minutos. Y lo de Matos, claro, Matos, un proceso migratorio complicadísimo, lo detienen en migración, cuando llega a México, está horas detenido, el muchacho se espanta, se quiere regresar, bueno, total que llega, lo meto en Copa previamente y lo meto ya en Monterrey al segundo tiempo y nos ayuda a empatar el partido, nos los pone 2-2. Y después hace el gol en Chivas, el 1-1 lo hace en Chivas, Mauro Matos, en un saque de banda. De acuerdo, y otra que tuvo muy presente justo en esas noches de la Copa MX contra Cruz Azul Hidalgo, chilena de Yasser Corona. Yacer forma parte de ese equipo, se te cortó un poco la pregunta, pero sí, Yacer estaba ahí, ¿no? No tenía tanta continuidad, ¿no? Que era una de las cosas que me reclama mucho la gente, Yacer muy, muy mediático, Yacer en este momento, ¿no? No lo considerábamos en ese momento titular sí o sí, ¿no? Le dábamos oportunidades, en Copa lo hacía. Esa situación de San Luis me dejó una enseñanza importante porque el equipo en Copa, el equipo que jugaba Copa lo estaba haciendo muy bien, independientemente de los rivales que enfrentara, ¿no? Era un equipo que estaba sacando los resultados, que había ganado los tres partidos, dos de ellos por goleada, lo estaba haciendo bien. El equipo que jugaba en Liga no jalaba y yo por mantenerle la confianza al equipo de Liga, hacía pocos movimientos en el cuadro titular, digamos, ¿no? Entonces esto va generando esta tensión interna donde el que no juega dice, bueno, no juego, lo estoy haciendo bien acá, el que está allá no lo está haciendo bien, creo que me tocaría, se te va haciendo ese clima interno que si no logras realmente gestionar, se te puedes componer, y creo que fue lo que nos pasó, pero me dejó la lección, porque cuando yo llego a Dorados, que es la siguiente vez que dirijo, porque de San Luis me voy a Jaguares y a Cholos, cuando vuelvo a dirigir en Dorados, llego de relevo, pongo al equipo que venía jugando en fecha uno, perdemos horrible en Lobos, y me venía un partido de Copa. Pongo un equipo alterno en Copa que gana y juega muy apegado a lo que queremos, y acordándome de lo que pasó en San Luis, fue el equipo que ganó en Copa se siguió para la liga, y va y le ganó a Coras, que era el Coras del Tiburón Sánchez, que era el líder, que estaba invicto, le ganamos a Coras en su cancha,
Es el último gol del Chuleta Orozco, por cierto. Chuleta Luis, no Chuletita Javier, Chuleta. Es último gol. Con gol del Chuleta lo ganamos 2-1. Pero me quedó marcadísimo lo de San Luis. En Atlante me pasó igual. Arrancamos perdiendo los dos partidos de liga. El equipo en Copa empata en Pachuca jugando bien. Y para la fecha 3 para adentro los de Copa y el equipo levanta y termina jugando la final. Fue una lección aprendida, clarísima, que me dejó mi estancia en San Luis, que a ver, no es receta, no es que siempre tenga que ser, pero me quedó muy marcado ese, que creo que ahí nos faltó haber hecho algunos recambios para darle oportunidad a la gente que en Copa lo estaba haciendo bien, incluir algunos jugadores en el cuadro titular de liga. Pero bueno, lecciones aprendidas. Lo que te digo, vas aprendiendo del acierto y del error. No es que de repente lo sepas todo, vas aprendiendo y así se van forjando las carreras, con horas de vuelo, con acierto y con error. El chiste es que te vayan dando la oportunidad de seguir acumulando esas horas y algún buen día te consolidas. Y urge que se consoliden técnicos mexicanos. Urge, urge, urge. O sea, la última generación pues son es la de Miguel Herrera, ¿no? Y Nacho Ambriz, ¿no? Y no se está permitiendo el paso a consolidar a esta nueva generación. ¿Aplaudes sobre el proceso de Jimmy Lozano que ahora ya va hasta el 2026? Claro, que un técnico mexicano acceda a la selección sin traer un currículum dirigiendo clubes de manera importante, que ha sido un poco la receta, porque lo que han hecho los últimos años es como que agarrar al de moda en la liga o algún nombre foráneo, ¿verdad? Pero, ¿no? Y no es así, porque puedes ser un gran técnico de liga y no forzosamente eres un técnico de selección. Grandísimos entrenadores que no han querido dirigir selecciones o técnicos de selección que no han querido ir o no les ha ido bien en clubes. Es decir, son distintas gestiones. Entonces, que un técnico mexicano con dos experiencias en primera división, Querétaro y Necaxa, que le den la oportunidad, está buenísimo, ¿no? Porque marcan un antecedente, ¿no? Y entonces, bueno, si en selecciones está una oportunidad así, pues en clubes seguramente, pues que se sigan dando los chances que por momentos empezó a dar, ¿no? Y que bueno, ahora está Arce y está Mora, estaba yo hace poco, y bueno, estuvo Rafa, estuvo Marcelo, o sea, gente que ha intentado, ¿no? Está muy bueno, ojalá y que de verdad logre estar el proyecto montado alrededor con bases sólidas y que no sea solo una decisión mediática otra vez, que no sea la decisión para darle gusto al medio, porque claramente hay una aceptación del medio y del entorno hacia Jimmy. Ojalá no sea ese el motivo, que el motivo sea porque es el adecuado para el proyecto que están visualizando, y no solo al 26, porque el 26 son 3 años, menos de 3 años ya ir. Tendríamos que estar hablando de un proceso más largo, no del 26, ¿no? Entonces, ojalá y que estas señales que se están mandando, estas mesas de trabajo que quieren hacer o que ya anunciaron van a hacer, de verdad entreguen resultados y que no sea solo un, un, un montaje, ¿no? Para seguir tomando las decisiones de siempre. Ojalá sea el punto de partida para tomar verdaderamente decisiones pensando en los perfiles adecuados. Si un técnico es bueno o es malo, es una apreciación personal que alguien puede hacer. No me gusta, creo que es malo, pues eso no es así. Para mí el técnico es adecuado o no adecuado para el proyecto, ¿no? Cuando llega Sven-Goran Eriksson a la selección, que me toca formar parte de su cuerpo técnico también, llega como el quinto técnico más ganador en la historia de los técnicos europeos. No podías decir que era un mal técnico. Sí, no le fue bien, no obtuvo resultados, se le criticó, creo que incluso hasta, ¿no? O sea, el trabajo había que criticarlo, pero la carrera y la trayectoria de él no era criticable, ¿no? Al final no es que es un mal técnico, no era un mal, ¿cómo va a ser un mal técnico con los resultados que trae? No era un técnico adecuado probablemente para el proyecto, ¿no? No era el técnico ideal para el proyecto, pero no es que fuera un mal técnico. Entonces, si los pasos de hoy tienen que ver con que hay una claridad respecto al proyecto y es Jaime el ideal para conducir ese proyecto, insisto, no solo al 26, sino más allá, buenísimo. Y mejor aún que es mexicano y joven como técnico, ¿no? Espectacular, buenísimo, buenísimo, pero de verdad que no sea por una razón mediática donde estaba ya esta presión, porque eso es lo que se ha decidido, se ha puesto al de moda, digamos, ¿no? Y pues hemos visto que por ahí no va, por ahí no ha funcionado, ¿no? Ojalá y sea el resultado de un proyecto a largo plazo donde se quedó claro que él es el adecuado. Entonces, pase lo que pase en Copa América,
¿no? Y pase lo que pase en los partidos que haya, él llegue y conduzca a ese mundial insisto, tendría que ser, mi visión no tendría que ser solo el 26, tendría que estar proyectado para mucho más tiempo incluso, cosa que no ha sucedido, ni en época reciente ningún técnico nacional te ha hecho 2 ciclos, ¿no? No, es correcto, profe, se quedan a medias Y, cumplen. y sabes, estamos aquí hablando, ¿no? De lo importante que es el recorrido, de cómo te hace crecer como técnico, el que te vaya bien, el que te vaya mal. ¿Sabes lo rico que es para un técnico después de dirigir un mundial? O sea, el nivel de entrenador en el que te puedes volver después de haber dirigido un mundial, pues darle la oportunidad de un segundo ciclo ya con esa experiencia vivida. Porque si no, vuelves a poner a alguien que va a su primera experiencia. A lo mejor ya dirigió otro mundial, pero no con ese equipo, no con la selección mexicana. Va en su primera experiencia con este equipo, ¿no? Entonces, desaprovechas esa experiencia adquirida de dirigir un mundial. Y aparentemente, profe, al menos no con el Mundial, es otro, me voy a meter a otro tema de los Juegos Olímpicos, que a lo mejor son algunos chavos o la base, pues bueno, viene este proceso, ¿no? Y si nos remontamos a otras selecciones, pues ahí está el gran trabajo que hizo todo el cuerpo técnico y justo ese esquema de jugadores, como lo fue el profe Washington Tavares en Uruguay. Sí, 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 ¿no? Ahora recientemente Scaloni en Argentina también, ¿no? Es decir, un técnico que había sido auxiliar en proceso previo, ¿no? Que de hecho dirigiendo, tenía un torneo con sub-20 de 6, 7, 8 partidos, ¿no? Y que no, es adecuado porque conoce el jugador, es adecuado para el proyecto que como federación, selección tienen, ¿no? Entonces, sin importar lo que diga la crítica alrededor, pues lo designan, ¿no? Porque cuántos nombres de posibles técnicos argentinos tiene la selección de ellos, pues muchísimos, ¿no? ¿no? Y entonces eliges a alguien que no ha dirigido, pues te expones a una crítica, obviamente, pero pues, cuando tomas la decisión en base a un proyecto, una claridad y estás seguro de qué quieres y a dónde quieres llegar, dejas de hacer caso al ruido alrededor y te mantienes en las buenas y en las no tan buenas, porque muy probablemente van a volver a venir buenas. Si ya hubo buenas y hay cierto ruido, y hay un momento con todos los procesos, todos los equipos, todos los técnicos lo tienen, pero te mantienes, sale seguramente te vuelve a entregar buenas después. Es que es así, pero si al primer desestabilizarte te desesperas y quitas, pues así te la vas a pasar, porque si llega otro te estabiliza momentáneamente, apenas se tropieza y otra vez va para afuera y viene otro. O si estás al gusto de la opinión pública se mueve con el resultado. Entonces, se gana un torneo, estamos. Se perdió un partido en medio de ese torneo que se ganó y ya se estaba cuestionando. No te puedes guiar por la opinión pública para tomar una decisión así. Tienes que tener tu proyecto claro, tus metas, tus objetivos, ¿no? Y trabajar en base a eso y apostarle a eso. Correcto, ¿no, profe? Y hasta cierto margen de durabilidad que te puede dar, ¿no? Hasta cuándo puede Claro. despegar. Eso es muy, muy, muy importante, profe. Respecto a esta parte de la durabilidad, ¿cómo es cuando te llega un proyecto o tú le presentas a una directiva respecto a los contratos? ¿Te ha tocado de 6 meses de un torneo de llegar a ciertos objetivos? ¿Te mantienes o proyectos más largos? ¿Cómo es también esta parte externa a lo que muy, muy pocas veces se conoce el aficionado? Sí, bueno, depende, ¿no? Depende del club, depende de la carrera del técnico. Cuando hay técnicos que ya tienen una carrera amplia, que ya evidentemente de automático te hacen contratos a 2 años y con cláusulas de si me quitas, me pagas todo. Es decir, ya cuando tienes un estatus, una jerarquía, puedes tener ciertas, o poner ciertas condiciones o incluso rechazar ciertas ofertas si no te las cumplen, ¿no? Cuando estás construyendo o estás empezando, pues no vas teniendo acceso a esas cosas, ¿no? Te entregan los proyectos más difíciles, los que están peleando descenso, los que tienen menos presupuesto, pues son los proyectos que te van dando de primera mano y tienes que entrar y difícilmente pones algunas condiciones, ¿no? Es decir, más bien yo, no, lo que yo he hecho las veces es como que más bien tratas haces lo contrario, o sea, lanzas compromisos. A ver, yo me comprometo a esto, me comprometo a aquello, me comprometo a aquello, y probablemente ahí empatan 2 o 3, el que no, dices, no, no, ¿sabes qué? No, yo te pediría un par de puntos más, un tema de darle más espacio a los jóvenes, no sé, el objetivo que traiga en ese momento la directiva, pero creo que una buena estrategia cuando empiezas, cuando vuelvo, no eres este técnico ya de jerarquía que
que tú pones todas las condiciones, es lanzar compromisos. Creo que en la parte de tú desde el principio comprometerte a algo, eso te ayuda, habla de una autoconfianza, habla de decir, ¿sabes qué? Yo me comprometo a hacerte a que el equipo tenga este estilo, me comprometo a que la plantilla en el andar del año incorpore a más jugadores de fuerzas básicas, es decir, compromisos. En algún momento pues tienes que referenciar puntos, evidentemente, que aunque no dependen de ti, porque el resultado no depende directamente de ti, pero pues te tienes que comprometer a un porcentaje de efectividad de puntos que a veces pues te lo pone la misma directiva o lo puedes poner tú, pues digo que a veces vale la pena tomar la iniciativa y decir yo me comprometo a esto, ¿no? Que después esas no se hacen públicas porque públicamente no puedes salir a decir, porque pues, públicamente la realidad, a ver, y la gestión real es que sales a querer ganar todos, quieres ganar todos los partidos, eso es una realidad. Después se va a poder o no se va a poder, hay un rival, hay circunstancias, hay arbitraje, o sea, hay mil cosas que te lo impiden. Entonces pones una cuota de puntos razonable, ¿no? Que es la que se negocia, digamos, o se plantea, y que puede ser la que defina o no la continuidad, porque en medio de esos puntos que consigues o no están las maneras, que son muy importantes. Pudiste no haber llegado a los puntos ofrecidos, pero con maneras muy positivas, ¿no? Entonces, no sé qué habrá sido, no sé, pienso ahora en Diego Mejía, en Juárez, ¿no? Que no logró ganar al cierre del torneo cuando hace el interinato, pero probablemente al interna las maneras y lo que se gestó y lo que vieron les gustó para darle la continuidad. Y ahora digo, fue muy lamentable lo de la Leagues Cup, la manera en que quedaron eliminados, pero está haciendo un buen torneo de liga. ¿No? Es decir, algo mostró que sin los puntos ofrecidos o tal vez ideales se le da un respaldo. Eso sucede a veces. O hay veces que sí, que conseguiste los puntos, a lo mejor no de la manera que se esperaba, pero los conseguiste y al final pues, son en los que te miden también, ¿no? Acá nos pasó con el interinato. Nos pidieron 18 puntos de los 33 que quedaban y justo ganando en San Luis, en la última fecha, conseguimos los 18 puntos que nos habían pedido. Entonces, ayudó mucho eso a la continuidad, no, muchísimo, ¿no? Porque el equipo cerró este internado como inestable, pero consiguió los 18 puntos pedidos. Entonces, me pediste 18, entre eso me hubieras pedido 20, ¿no? Pero es un poco así lo que a mí me ha tocado vivir, ¿eh? Después, cada entrenador tendrá te podrá compartir algo diferente. Yo te puedo compartir esto y creo que eso está bueno, es decir, el tomar iniciativa y lanzar los compromisos. ¿A qué te comprometes en la gestión que te están invitando que se pudiera dar? Sí, profe, claro, yo tengo muy presente ese juego porque un día antes esa no se me va a olvidar, ahí fue donde te conocimos y platicamos. Yo acá te dejo nada más la de la suerte, profe, ahí la de los 3 puntos, ¿eh? Pero no, claro, claro, se recuerda justo eso y me queda también muy significado porque en la zona mixta me toca entrevistar a Carlos Acevedo y yo le preguntaba cuál fue el aprendizaje de este torneo y decía justo eso, ¿no? La unión, cómo cerraron el grupo, se dejaron escapar puntos al inicio, pero lo recuperaron al final. Y bueno, el siguiente torneo, el segundo, hacen los 33 que nos decías hace rato. Exactamente, exactamente. Fue un punto de partida eso que como no alcanzó para repechaje, porque traíamos un déficit muy grande de puntos al arranque, no alcanzó ni para repechaje. Entonces la percepción pública era de desastroso total, que sí, Santos tiene que jugar liguilla, me queda claro, pero la gestión en específico, ¿no? Que logró los 18 de los 33 puntos, ¿no? Y con esta reconstrucción interna de este clima que me dices, Carlos mismo te referenció, pues logró sus objetivos. Fue una gestión del 55% de efectividad, prácticamente 54.5% de efectividad, los 18 de 33. Es un porcentaje favorable. Es el mismo porcentaje que tengo en toda mi gestión en Santos, por cierto. O sea, si junto los 3 torneos, es el porcentaje de gestión que tengo. Entonces es un porcentaje favorable que te califica, porque cuando haces arriba del 50%, calificas entre los 8, no 12, entre los 8. Es decir, nosotros pudimos saber, si hubiera el torneo arrancado ahí en ese momento que empezamos, hubiéramos ido séptimo o octavo, hubiéramos entrado a liguilla. Es decir, no se percibe así, te quedas fuera de repechaje, entonces hay mucho ruido alrededor que señala, no, pues no, pues no, pues no. Sin embargo, hay a la interna un análisis de las formas, del fondo, de estas cosas, y se otorga la continuidad que deriva después en lo que vimos, que fue un
tercer lugar general con 33 puntos. Es decir, ¿no? Esto que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? Continuamente lo ves. Y vuelvo, te vas y le entrevistas al técnico campeón en Paraguay, en Italia, donde te vayas, seguramente te vas a encontrar con respuestas muy similares ¿no? O deja tu campeón, proyectos que les da bien y que logran sus objetivos, porque los objetivos son variados según el club, no todos apuntan a campeonar, ¿no? Algunos apuntan a calificar, otros en donde hay descenso a salvarse, ¿no? Estas cosas. Cuando se logran los objetivos, te encuentras con estas declaraciones de jugadores y cuerpos técnicos. Entonces, es lo que cuando llegas a un proyecto, pues tienes que empezar a tratar de montar, reconstruir esta atmósfera de convivencia interna, acompañado de maneras futbolísticas adecuadas para el plantel, no forzosamente las que te gusten como técnico, porque puedes tener un concepto tú de juego. Eso me pasó también en San Luis. Yo llego muy de haber estado en toda esta influencia de Cruyff, y yo a jugar un 4-3-3 a San Luis, ¿no? Muy permeado de eso, y vuelvo, el equipo tiene un buen desempeño por momentos, juega bien por momentos, pero no concreta. Probablemente algunas de las maneras, a los cierres del partido, en fin, pudieron haber sido otras más adecuadas para las características del plantel. Tienes que como entrenador adaptarte a lo que tienes, no forzosamente llevar al grupo a lo que a ti te guste. El interinato en Santos, el equipo no juega directamente como mi concepto a mí más me gusta, pero juega como era más adecuado para jugar en ese momento para lo que teníamos, que era retomar un ataque directo, un equipo muy vertical, como lo había sido anteriormente con Almada, ¿no? Era lo adecuado. Después tenemos una pretemporada, vienen refuerzos, viene Bruneta, viene Correa, viene Aldo López, tenemos pretemporada, tenemos refuerzos. Entonces bien, se refuerza el cuerpo técnico también, ¿no? Viene Hugo Colace, viene Nico Maidana, o sea, fortalecemos, entonces damos un paso más y el equipo empieza a jugar diferente, el equipo empieza a construir desde abajo, cosa que no hacía, ¿no? Es decir, hay una evolución en las maneras de jugar adecuadas a lo que había, ¿no? En ese momento. Que después tuve pérdidas en diciembre, después de ese torneo, hubo ventas, hubo lesiones, y ya las maneras no era posible sostenerlas, las anteriores. Hubo que reconfigurar, y en ese reconfigurar, pues volvió a costar trabajo, pero es que eso es lo natural. Si ya el equipo es otro, pues ya va a jugar de otra manera. Aunque haya sido un mes atrás, si se fueron 5 o 6, ya va a ser de otra manera. Y va a llevar un tiempo tomar esas nuevas maneras. Y ahí es donde las paciencias se agotan en el entorno y terminan influenciando en las directivas. Correcto, profe, es que es algo muy, muy interesante, ¿no? Y justo como bien lo dices, esta charla desde el principio hasta este momento va rodeando hacia un mismo fin, ¿no? Y todo se conjuga con algo muy, muy espectacular. Y claro, y después mencionando o puntualizando esa parte que decías, pues las lesiones de Doria, se va Jordan Carrillo al Sporting, o sea, son cosas que eran importantes en tu esquema y al final, pues bueno, son las circunstancias que se van dando, profe. Profe, de verdad, no sé si haya chance de la última, profe, pausa, porque acá ya se nos va a agotar y yo No sé cómo le vas a hacer con la edición, no sé cómo le vas a hacer con la edición, porque no sé cómo vas a volver esto un material corto, compacto y directo. Ahí estará chamba de los editores. Dale. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, después de otra pequeña pausa, regresamos, continuamos con el buen profe Eduardo Fentanes, que en las pláticas desde el principio ya los habíamos advertido, que acá tenemos que tener horas y horas con este gran personaje del fútbol. Profesor, de verdad muy agradecido contigo. Ya las últimas preguntas, haciendo un análisis de tu trayectoria en todo ámbito, ¿no? Desde el estudio. ¿Qué consejo le darías a ese técnico, a ese joven, a esa persona que está como que dudosa en qué estudiar y como que le llama la atención la estadística, el scouting, la dirección técnica, esta parte también? Bueno, primero que sean honestos y congruentes consigo mismos, ¿no? Es decir, no es un ejercicio fácil, es un momento de la vida donde tienes muchas cosas en la cabeza, puedes tener
ilusión y las ganas, pero te puede hacer mucho ruido la parte económica y es, ¿no? Se puede, no se puede, es decir, es una etapa donde va a haber muchas opiniones alrededor, va a haber quien te diga, no, sí puedes, va a haber quien te diga, no, hombre, no inventes, ¿qué estás haciendo? No, es decir, va a haber muchas voces alrededor, pero tiene que haber un ejercicio muy honesto de plática con uno mismo, ¿no? Para tomar esa decisión, o sea, escuchar realmente lo que tu corazón quiere hacer, ¿no? Lo que realmente a ti te ilusiona, lo que te hace feliz en realidad, porque es al final es el gran objetivo, ¿no? Encontrar una felicidad con lo que haces, con lo que te dedicas, y apostar por eso. Después la vida te lleva o no a poder dedicarte en pleno a eso, pero también la vida recompensa, ¿no? Y muchas veces si tienes este arrojo, esta determinación de decir esto quiero, voy por esto, ¿no? Y te dedicas en cuerpo y alma, te lo crees hasta el tuétano, trabajas duro por eso, las cosas se pueden lograr. Y si no se logran, hay una paz interior que te permite seguir avanzando y hacer otras cosas, porque el problema es cuando te quedas con los hubiera y el híjole, y es que si lo hubiera intentado y no sé, no, o haces caso de otro, pues y el otro qué, no es su vida, es tu vida, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante, tener esta convicción y este ejercicio de honestidad personal profundo para tú contigo mismo decir, quiero hacer esto de mi vida y va por acá. ¿No? Y entendiendo que después se vale rectificar, por supuesto, ¿no? Y que la misma vida te va llevando por distintos rumbos, pero ese ejercicio de honestidad, de autoanálisis, es fundamental y si la respuesta detrás de ese análisis es me quiero dedicar a esto, no importa qué difícil parezca, no importa qué complicado pueda lucir, ¿no? El vaso está medio lleno, medio vacío, depende de dónde lo quieras ver, ¿no? Si está medio vacío, tú lo puedes llenar, ¿no? Entonces, creo que eso es un buen consejo porque al final vas a tener, si más gente pudiera hacer este ejercicio, ¿no? Y dedicarse sin importar cuál sea la tarea, a la que te dediques, hacerlo con un gusto, con una plenitud, creo que habría mejor calidad de vida en todos. Entonces, hacer este ejercicio, apostar por eso a lo que más te gusta hacer sin pensar en si económicamente te va a redituar o no, porque probablemente al principio no lo será, ¿no? Y va a requerir de que ensayes, repitas, busques, muevas, hagas, ¿no? Y un buen día la vida y esa profesión que elijas te va a recompensar. Profe, hace algunos instantes nos platicabas acerca de que la temporada anterior, cuando estabas en Santos Laguna, también te llegó otro equipo, ¿no? A reforzar en todo ámbito, jugadores y cuerpo técnico, y mencionaste un personaje muy puntual como lo es Hugo Colase. Yo lo recuerdo como jugador en Tecos, en Inglaterra, en Portugal, hasta en Gibraltar, por allá estuvo el buen Hugo, ¿no? ¿Cómo llega esa parte a ti, al cuerpo técnico? Supongo que a lo mejor lo conociste en Tecos, tú ya nos platicarás la historia a fondo. Sí, bueno, lo tuve jugador en Tecos, la realidad que ya fue el segundo torneo donde nuestra estancia fue muy corta, entonces no alcanzó a haber un vínculo así tan directo fuerte, pero bueno, hubo un conocimiento, hubo una conversación, ¿no? Y al tiempo, amigos en común, ¿no? Me platicaban de él, me fueron platicando, sobre todo ya cuando se retiró, me empezaron a platicar de que traía un perfil interesante, que se había preparado, yo así lo había visualizado, ¿no? Un tipo serio, enfocado, era un jugador de medio campo que entendía muy bien el juego. Entonces, lo que yo vi de él como jugador, cuando me empezaron a comentar que, bueno, que ya había echado su carrera de técnico a andar, que se había formado, que había estudiado el UEFA Pro, me llamó la atención y cuando llegó esta oportunidad de rearmar cuerpo técnico, porque pues ya mi cuerpo técnico de Tampico y Atlante, pues ya en mi estancia en la dirección de Fuerzas Básicas de Santos, que fueron casi 4 años, pues ya se habían colocado, evidentemente, y andaban trabajando por otro lado, entonces hubo que reconfigurar. En esta búsqueda de perfiles, este amigo en común, ¿no? Pedro, un amigo de Puebla,
nos puso en contacto, hablé con él, una llamada, un par de videollamadas y el clic fue automático. O sea, lo que encontré en él del concepto de juego que a él le gusta era justo el paso que yo quería dar, el siguiente paso que yo quería dar con Santos, ya en un contexto mucho más adecuado que el torneo anterior. ¿No? Y después las maneras, la visión de vida, las conducciones, el respeto que detecté en él, en su manera de conducirse, hubo una identificación que me llevó a extender la invitación, que afortunadamente aceptó y estuvo acá con nosotros y bueno, sigo en contacto con él, evidentemente. Estoy justo por irme a Argentina el próximo lunes, que me ha invitado a ir allá para ver entrenamientos, ver el arranque de la liga y bueno, somos un equipo de trabajo que estamos buscando esto, consolidarnos como un cuerpo técnico que logra entregar resultados importantes, pero la verdad que fue la empatía tanto en los conceptos futbolísticos que reflejan mucho la posición que él jugó, el fútbol que él fue desarrollando. Él está formado en Argentinos Juniors, el jugador en Argentinos Juniors le enseñan a entender el juego, les gusta esta parte de desarrollar lo que entendemos como un buen juego, que es muy relativo, ¿no? Porque el jugar bien pues, es un concepto muy personal, pero esta parte del juego entendido lo desarrollan y Hugo tiene eso y era justo lo que yo buscaba para dar ese siguiente paso en Santos con metodologías y maneras mucho más ya actualizadas, ¿no? Su formación académica también, que hizo en Europa, el proceso que él vivió como jugador en equipos europeos, era un plus para mí en ese sentido y de ahí es que surge la invitación con Hugo y que al día de hoy pues mantenemos y estamos con la ilusión y el hambre de poder ir juntos otra vez a un proyecto y lograr buenas cosas. Perfecto, profe. Y decías también justo retrocediendo un poco más esta parte de lo del Chelis. Y yo recuerdo una anécdota, también tuvimos ya atrás al Chelis, que me decía que no había como ese clic en Tecos con Rubén Sambuesa, ¿no? Y de que después se le iba a armar con lo del coche, que le apostó ahí un penal, que lo falló, que lo metió Sí. y se le dio. ¿Recuerdas esa anécdota tú, profe? Y respecto hubo a lo mejor algo similar en todo tu paso, ahora tú como técnico, que a lo mejor no ha habido un clic con un jugador, a lo mejor no decir el nombre, pues está bien, nada más mencionarlo, pero que has tratado de buscar las formas para llegarle. Sí, 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 recuerdo muy bien la anécdota. Fue una anécdota que ahí en el momento y el contexto terminó sonando hasta rara, porque fue un premio exageradamente grande para un ejercicio de un penal, ¿no? Porque Chelis, como ya dije, le gustaba dar regalos, ¿no? Era parte de su dinámica, pero tuvo un contexto así como de ¿y por qué le regaló el carro, no? Es decir, sorprendió, pero más hacia lo raro. No tenía esta referencia que me dices de que Chelis sentía a Rubens como que no habían hecho el clic. El rol de uno como auxiliar es distinto al del entrenador, ¿no? Es decir, el tipo de plática, la conversación te hace más fácil fluir, porque al final pues no eres el que toma decisión, es decir, no eres el villano o el bueno de la película, es decir, no eres el que directamente está quitando o poniendo a un jugador en el cuadro, que es lo que básicamente todos buscan, todos quieren estar en el cuadro titular. Pues cuando eres auxiliar, te toca ser más el negociador y eso ayuda a que la relación pues prácticamente con todo sea buena o más fluida, ¿no? Yo a Rubens pues me lo seguí topando en todo este andar, ¿no? Todavía, pues en San Luis yo creo que fue la última vez que lo vi y lo he saludado siempre muy bien. En algún momento estuve por traer a su hermano a algún proyecto en Atlanta, en Tampico, y ya después, bueno, despegó más su carrera y ya no fue factible, pero no, con Rubens hubo siempre una relación. Y sí, pero la realidad es que te pasa, como técnico te va a pasar. Es una cosa, ¿sabes? Es una condición humana. No con todo el mundo te vas a caer bien. Eso es una realidad, ¿no? Después tienes una posición de autoridad y tienes que tomar decisiones. Es básicamente para lo que te pagan, para tomar decisiones y que esas decisiones hagan funcionar bien al equipo y exploten al mayor porcentaje posible la capacidad del plantel. Esa es nuestra chamba como entrenador. Entonces, cuando no tienes este clic por temas naturales, porque, insisto, así sucede, no siempre te caes bien con la gente, ¿no? Por los modos, por la edad, por la educación, es decir, distintos factores que pueden influir en eso,
y que va a pasar, porque sería utópico pensar que te vas a llevar y que le vas a querer siempre bien a todos, ¿no? Que no es el objetivo en realidad, porque el objetivo no es crear esa fraternidad, ese no es el objetivo primero, como ya hemos venido hablando en esta charla. Sí es importante un buen ambiente de trabajo, pero el objetivo es alcanzar el máximo rendimiento como equipo y en lo individual. Ese es el gran objetivo, ¿no? Porque al final es una profesión y es a lo que nos dedicamos y tenemos que rendir al máximo todos en nuestra área, los doctores, los nutriólogos, los jugadores, los técnicos, los auxiliares técnicos. Entonces, cuando esto sucede, por supuesto que tienes que buscar la manera de darle vuelta, porque no puedes caer todo el tiempo en no lo quiero, sáquenlo del plantel, porque hay veces que vaya, no se puede, contratos vigentes, no son fechas de entrada y salida, es decir, no puedes tampoco perfilar el equipo a puro jugador que te caiga bien, tienes que aprender a gestionar con los perfiles que a veces no empatan contigo, ¿no? O con jugadores que van teniendo su experiencia, su trayectoria y que hacen estos vestidores fuertes y que en algún momento son muy útiles porque en los momentos complicados en la cancha necesitas esos perfiles fuertes. No puedes diluir la jerarquía de un equipo teniendo solo un perfil más noble, más manejable en una primera división. Eso existe en las divisiones de expansión, en las segundas, en las subs. Bueno, pues tienes un perfil, ¿no? De un jugador más maleable. En primera división vas a tener de todo, entonces tienes que aprender a gestionar con todo. Por supuesto que no, en mi estancia, tanto en San Luis como en Santos, pues tuve jugadores importantes y ahora para referenciar la última, bueno, pues jugadores, ¿no? Como el Huevo Lozano, Mateus Doria que referencias, Carlos que empezó a construir su carrera, Javier Correa, Bruneta, Leo Suárez, Gorrearán, ¿no? Hablando de extranjeros, nacional, de Mudo Aguirre, Hugo Rodríguez, con muchos años ya de trayectoria, Alan Cervantes, el Charalo Rantia, es decir, un perfil, ¿no? Y todos los chavos, ¿no? Todos los chicos, es decir, un espectro muy grande. Tienes que encontrar maneras, sí me ha pasado, sí me pasó, ¿no? ¿No? Una de las maneras es entender que no forzosamente todos los jugadores rinden a su mejor nivel desde esta buena onda y desde este jijijiji, jajaja, digo yo, ¿no? Es decir, hay jugadores que en ese estado de molestia por no estar de acuerdo con las decisiones que estás tomando, te rinden muy bien, ¿no? Y hay jugadores que sí, efectivamente necesitan el apapacho, el abrazo, el respaldo para rendir. Otros necesitan ese piquete, como decimos de México, ¿no? Ese picarles, ¿no? Sacarles el orgullo para desde ahí rendir. Tienes que desarrollar todas las estrategias y saber impactar a todos, entendiendo que el objetivo no es crear una fraternidad o una amistad, no es tu rol como entrenador, ni tus decisiones les van a caer bien a todos. Tienes que tomar las decisiones que beneficien al equipo. Entonces, como tal, a veces el externo, ¿saben qué? Sé que algunos no van a estar de acuerdo, si quieren poner cara, pues pongan cara, decían cómo llevarlo, pero acá va a jugar y va a entrar y participar el que rinda y el que mejor esté. Entonces provocas una competencia interna donde todos vayan a ese mejor nivel. Unos lo harán con un modo más humilde y más tranquilo, unos lo harán de un modo más rebelde y extrovertido, ¿no? Lo hacen, pero que al final todos caminan hacia allá y tienes que aprender a eso, a irlos manejando y como bien dices, llegarle. Y las estrategias son variadas, pero para empezar, pues no temerle a ese tipo de reacción porque son reacciones naturales, comunes, que tienes que aprender a gestionar, no espantarte porque sucedan, ¿no? Y siempre al final la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos como entrenador y en general como seres humanos. La comunicación es una gran herramienta. Entonces, lograr tener conversaciones poderosas con la gente te ayuda muchísimo y sobre todo ser claros y directos, claros y directos. Al jugador, entre más claro y directo seas, va a ser mejor. Le va a molestar en el momento, no le va a gustar, pero al mediano plazo va a ser mejor, porque van a estar las cartas puestas sobre la mesa y va a haber una claridad sobre dónde conducirse. Si tú haces el juego medio rebuscado, ahí es donde se complican más las cosas. Correcto, profe, nombre, de verdad, muchísimas gracias por esta charla, por estos, digo minutos, pero se convierten a horas y es magnífico, profe, de verdad, increíble. Últimas dos preguntas. ¿Cómo defines a Eduardo Fentanes? Hablando del entrenador, como un entrenador, un director técnico mexicano que le gusta el juego ofensivo, que le gusta provocar emociones en la gente,
que confía en el talento joven, en este caso, pues el talento joven mexicano, también lo puede ser joven extranjero, ¿no? Y que está en esta permanente búsqueda de seguir creciendo y aprendiendo. El aprendizaje termina el día que te mueres, entonces es un crecimiento constante y seguir creciendo y aprendiendo esta profesión que me apasiona y a la cual me quiero seguir dedicando mucho, mucho tiempo más. En lo personal, Eduardo Fentanes Orozco es un padre de familia dedicado a su esposa y a sus hijos y a su familia en general. Me gusta estar cerca, me gusta hacer vínculos, me gusta construir esa cercanía con la familia, con los amigos. De repente la profesión no lo permite, pero soy un tipo que le gusta procurar a los demás, que es respetuoso de la vida y las formas de los demás y que le gusta compartir y me considero una persona generosa en ese sentido. Ok, profe. Y la última, para seguir contando historias, anécdotas, tendrás que nominar a dos compañeros, excompañeros, amigos del fútbol. ¿Por qué no? Porque a lo mejor en un futuro poderlos tener acá también en las entrevistas. ¿A quién nominas? Para que los puedas entrevistar, Y, sí, para hacerles la invitación y decirle, te para nominé, hacerle profe Eduardo. para hacer la invitación a Javier el Chuleta Orozco. Creo que sería interesante. Yo lo invité acá, fue padrino de una generación acá. Hay un tema del Gen Orlegui que se hizo una ceremonia, me tocó como director de básicas implementarla y el Chule fue padrino de una generación y tiene cosas interesantes que aportar. Tuvo experiencias interesantes como jugador, tuvo técnicos importantes. Definitivamente al Chuleta Orozco sería uno, a Javier y ¿quién más? Bueno, pues a Hugo, obviamente, a Hugo Colase y al Chuleta. Creo que ellos dos los dejo nominados. Perfecto, profe, de verdad, muchísimas gracias. En verdad te lo agradezco desde esa charla que tuvimos, que también me dijiste unos ratitos y después te quitamos tiempo que tenías que trabajar un día antes ahí en el Santo San Luis, todavía acá en el hotel de concentración. Y bueno, de acá pues ya teníamos pactada, ¿no? La charla y justo se da en estos momentos, de verdad. Pues te deseo lo mejor, profe. Ojalá que en algún momento en el fútbol otra vez que vengas acá a San Luis, ¿por qué no? Como técnico en un futuro o incluso de director de fuerzas básicas, que ya lo fuiste ya en la comarca lagunera o los proyectos que tengas. Me dices que te intriga también esta parte del fútbol extranjero en Ecuador y todo. Bueno, pues en donde decidas, profe, que tengas el mayor de los éxitos. Y bueno, acá desde San Luis con la buena vibra, profe. De verdad, muchas gracias. Gracias, Jair, te felicito por tu pasión, por tu dedicación y sí, estamos en contacto. Lo que se ofrezca, ya sabes, con mucho gusto seguimos conversando y compartiendo. Perfecto, profe. Saludos, buenas tardes. Gracias.